Recuerdo con total claridad el sonido seco de la puerta al cerrarse por última vez. Borja arrastraba su maleta nueva por el pasillo de nuestro piso alquilado, con la prisa de quien cree que escapa de una cárcel para entrar en un palacio. Antes de salir, se detuvo un segundo frente a mi viejo escritorio de madera oscura, ese que siempre dijo que era demasiado pesado y triste para su gusto. Pasó el dedo por la superficie y me miró con esa media sonrisa que reservaba para las cosas que consideraba inferiores. Me dijo que me quedara con mis antiguallas, que él necesitaba brillo y modernidad. Yo no respondí, me quedé quieta en la penumbra del recibidor, escuchando sus pasos alejarse por la escalera. Él interpretó mi silencio como la derrota de una mujer gris que se queda atrás. No podía saber que yo no callaba por debilidad, sino por prudencia. No sabía que aquello que él despreciaba con tanta arrogancia valía más que todos sus sueños de grandeza juntos. Salió a la calle buscando un tesoro, sin saber que acababa de soltar el mapa. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Me llamo Cayetana. Tengo 58 años. Y mientras les cuento esto, estoy de pie frente al ventanal de mi estudio, en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid. Afuera llueve. Es una de esas lluvias de otoño, grises y persistentes, que parecen querer limpiar el asfalto de la ciudad. Dicen las abuelas que la lluvia en el día de tu boda es señal de buena suerte, de fertilidad y abundancia. Yo nunca lo creí. Y estoy segura de que Borja, mi exmarido, tampoco lo cree en este momento. Ahora mismo, a unos 70 kilómetros de aquí, en la provincia de Toledo, Borja debe estar mirando al cielo con desesperación. Conozco esa mirada. Es la misma mirada tensa que ponía cuando el vino en la mesa no estaba a la temperatura perfecta, o cuando mi vestido no era lo suficientemente llamativo para sus cenas de negocios. Hoy es su gran día. El día que lleva planeando meses para demostrarle al mundo, y supongo que para demostrarme a mí, que él ha ganado en el juego de la vida. Se casa con Vanessa. Una chica joven, vibrante, que tiene la edad que yo tenía cuando dejé de soñar con príncipes azules. Cierro los ojos y puedo imaginar la escena en la finca El Mirador. Conozco bien ese lugar. Es una propiedad preciosa, con muros de piedra del siglo XVII y jardines que huelen a lavanda y romero. Borja siempre quiso casarse allí. Decía que era un lugar con clase, digno de la realeza. Lo que Borja no sabe, es que ese lugar no es solo un salón de eventos alquilado. Es parte de mi historia. Y desde hace 3 semanas, es parte de mi patrimonio. Puedo ver, casi como si estuviera allí, el momento exacto en que la música de los violines se detiene. No porque la orquesta haya terminado la pieza, sino porque algo en el ambiente se ha roto. Veo al encargado de la finca, un hombre mayor y discreto que ha trabajado para mi familia durante décadas, acercarse a la mesa nupcial. Camina despacio, con esa gravedad de quien trae malas noticias. Se inclina hacia el oído de Borja. Le susurra algo. Borja se ríe al principio. Siempre se ríe cuando está nervioso, una risa seca que no le llega a los ojos. Con un gesto grandilocuente, saca su cartera de piel italiana, esa misma que le regalé hace 5 años por su cumpleaños. Extrae una tarjeta de crédito. La tarjeta dorada. Esa que él cree que no tiene límites, esa que exhibe como un escudo de armas. El encargado toma la tarjeta con delicadeza, se retira unos pasos y vuelve enseguida. Niega con la cabeza, suavemente, casi con pena. La tarjeta ha sido rechazada. Y la segunda tarjeta, también. Y la tercera. El silencio empieza a extenderse por el salón de banquetes como una mancha de aceite frío. Los invitados, esa gente importante de la alta sociedad madrileña a la que Borja tanto quería impresionar, dejan de comer. Empiezan a mirarse unos a otros. Se oye el tintineo nervioso de los cubiertos sobre la porcelana. Empiezan los murmullos. Borja se pone de pie, con la cara roja, la servilleta apretada en el puño. Su voz, que siempre intentaba ser autoritaria,
Ahora suena estridente por el pánico. Esto es un error, dice. Esto es un insulto, grita. Exijo hablar con el dueño de esta propiedad ahora mismo. Voy a hacer que le despidan, amenaza al encargado. El hombre no se inmuta. Mantiene la calma, esa calma que solo da la verdad. Le responde en voz baja, pero lo suficientemente clara para que los que están cerca escuchen. Señor Valdés, el dueño anterior falleció hace un mes. La nueva propietaria exige que el servicio de catering se abone por adelantado antes de servir el plato principal, dado el historial de impagos que consta en el sistema. Borja golpea la mesa. ¿Quién es esa nueva dueña?, pregunta furioso. ¿Quién se cree que es para arruinar mi boda? En ese instante, el encargado hace un gesto sutil hacia la mesa auxiliar, donde alguien ha dejado olvidada una revista del corazón. Es la revista Hola de esta semana. Señor Valdés, dice el encargado. La dueña está justo ahí delante. En la portada. En la portada no está la boda de Borja. En la portada estoy yo. No la Cayetana que tejía bufandas en el sofá y trabajaba archivando papeles viejos. Sino Cayetana de la Vega, la heredera del Grupo Medios, que acaba de salir de las sombras tras la muerte de su abuela. Mi rostro ocupa toda la página, con el titular que anuncia mi nuevo cargo. Aquí, en mi estudio de Madrid, abro los ojos y miro la lluvia caer. No siento alegría al imaginar su rostro descomponiéndose. De verdad que no. Solo siento un frío extraño en el estómago, una mezcla de piedad y tristeza. Porque sé que, en ese momento, bajo la tormenta de Toledo, el castillo de naipes de Borja se acaba de derrumbar. Él quería un final de cuento. Y yo, simplemente, encendí la luz. A veces me pregunto cuando dejamos de vernos, no me refiero a coincidir en el pasillo por las mañanas, con prisas y café en mano, ni a dormir en la misma cama, espalda con espalda, separados por un abismo de silencio, me refiero a vernos de verdad, a mirarnos a los ojos y reconocer a la persona que tienes enfrente. Estuvimos casados 6 años, para Borja, fueron 6 años de un ascenso meteórico hacia la cima, para mí, fueron 6 años de aprender el difícil arte de hacerme pequeña. Borja era un hombre que necesitaba brillar, trabajaba en Inversiones Castellana, una firma financiera importante en el Paseo de la Castellana, le encantaba su trabajo, o mejor dicho, le encantaba la imagen que su trabajo le devolvía en el espejo, le gustaba el sonido firme de sus propios zapatos de piel golpeando el mármol del vestíbulo, le gustaba decir mi mujer en las fiestas de empresa, con el mismo tono de propiedad con el que decía mi coche o mi reloj suizo, pero luego, siempre añadía la coletilla, bajando un poco la voz, es archivera en la Biblioteca Nacional, decía, ya sabéis, le encantan sus libros viejos y sus papeles polvorientos, lo decía con una sonrisa condescendiente, buscando la complicidad de los demás, y todos se reían educadamente. Yo sonreía también. ¿Qué iba a hacer? No le contaba que esos libros viejos que él despreciaba eran manuscritos únicos que contenían la historia de España, no le contaba que mi trabajo no era una necesidad económica para pagar las facturas, sino una pasión, una forma de honrar el pasado y sobre todo, nunca le conté quién era realmente mi abuela. No es que le mintiera, entiéndanme, mi nombre es Cayetana, mi apellido es de la Vega. Él lo vio escrito en nuestro certificado de matrimonio el día que firmamos, pero Borja nunca preguntó por mi familia en el norte, nunca tuvo curiosidad. Supongo que, al ver que yo vestía rebecas de lana sencillas y que compraba la fruta en el mercado del barrio en lugar de pedirla online a tiendas gourmet, asumió lo que quiso asumir. Asumió que yo venía de una familia humilde, tal vez empobrecida, una de esas familias antiguas que han perdido su brillo, y a él le gustaba eso, le hacía sentirse él. Salvador, el proveedor, el hombre fuerte que rescata a la damisela en apuros. Recuerdo una noche en particular, teníamos una cena importante con sus jefes y algunos clientes internacionales. Borja llegó a casa con una caja grande bajo el brazo, me había comprado un vestido, era rojo, de una tela brillante y sintética, demasiado ajustado, con un escote que no dejaba lugar a la imaginación. Póntelo, me dijo con entusiasmo. Esta noche necesito que deslumbres. Cayetana, necesito que parezcas ambiciosa, que parezcas la esposa de un tiburón de las finanzas. Yo me miré al espejo con
Aquel vestido puesto y no me reconocí, me sentía disfrazada de alguien que no era, le dije, con suavidad, que prefería ponerme mi vestido azul marino, era un vestido sencillo, de corte clásico, que había pertenecido a mi madre, era elegante, discreto, hecho de buena seda. Borja me miró con una decepción tan profunda que me dolió más que un grito, suspiró, negando con la cabeza. Cayetana, me dijo, eres como un libro antiguo, valioso para un coleccionista raro que vive en el pasado, pero inútil en el mundo real de hoy. Nadie quiere mirar algo tan apagado, tan gris, la gente quiere brillo, quiere novedad. Esa noche, en la fiesta, cumplió su amenaza silenciosa, me dejó sentada en una esquina del salón, con mi copa de agua con gas, mientras él se paseaba por la sala. Se pasó la velada riendo con una becaria nueva que acababa de entrar en la firma. Era una chica joven, ruidosa, llena de energía. Llevaba un vestido rojo muy parecido al que yo había dejado en la caja sobre la cama. Se llamaba Vanessa. Desde mi rincón, los observé, vi cómo ella le reía todas las gracias, cómo le tocaba el brazo, cómo le hacía sentirse el hombre más importante del universo, y supe, con esa certeza triste y fría que tienen las mujeres cuando dejan de engañarse a sí mismas, que mi tiempo con Borja había terminado. Yo era el pasado que él quería olvidar y él tenía tanta prisa, tanta urgencia por llegar a ese futuro brillante que creía merecer. El divorcio fue rápido, tan rápido como el olvido. Borja tenía prisa, mucha prisa. Vanessa ya estaba instalada en su vida, ocupando el espacio que yo había dejado vacío. Se mudaron juntos a un apartamento nuevo, moderno, en pleno barrio de Salamanca, uno de esos pisos con mucha luz y pocos recuerdos. Yo me quedé en nuestro piso alquilado, cerca de la estación de Atocha. Borja se llevó todo lo que consideraba valioso, se llevó el televisor de pantalla gigante, el equipo de sonido último modelo y hasta la cafetera de cápsulas que tanto le gustaba. A cambio, me dejó los muebles de madera oscura que siempre odió, esas sillas robustas, esa mesa pesada que crujía con el cambio de tiempo. Quédate con tus antiguallas, me dijo al salir por la puerta con su última maleta de diseño, no pegan con mi nueva vida. No sabía, y nunca supo, que esa mesa de escritorio era caoba auténtica del siglo XIX, una pieza de herencia que valía más que todo su mobiliario moderno junto, pero no se lo dije, ya no valía la pena gastar palabras. 3 semanas después de que firmáramos los papeles y el juez nos declarara extraños el uno para el otro, mi abuela falleció. Era la matriarca de la familia, una mujer de hierro, de las de antes, que me enseñó que el verdadero lujo es el silencio y la discreción. Fui a su despacho para la lectura del testamento. Don Rodrigo, el notario de la familia de toda la vida, un hombre canoso y serio, me recibió con un abrazo sentido, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo de tela y me miró a los ojos. Con solemnidad, Cayetana, me dijo con voz suave, tu abuela ha cumplido su palabra, esperó hasta que fueras libre, hasta que estuvieras sola, para entregarte el legado. Quería asegurarse de que nadie interfiriera en tu destino. Fue abrumador. De repente, en cuestión de minutos, yo dejé de ser solo la archivera silenciosa. Los papeles sobre la mesa decían que ahora era la dueña mayoritaria del grupo editorial Medios. Sí, ese mismo grupo que publica las revistas que Vanessa lee en la peluquería. Era la propietaria de tierras en el sur, de edificios en el centro de Madrid, y de algo más. La finca El Mirador. Don Rodrigo me explicó las cifras, los balances, las responsabilidades. Yo me mareé, sentí un vértigo profundo. Yo solo quería llorar a mi abuela en paz, no gestionar un imperio. Yo solo quería mi vida tranquila, mis libros, mi rutina, pero la sangre pesa, y el deber también. Al llegar a casa esa noche, con la cabeza llena de números y el corazón encogido, encontré un sobre grueso en el buzón. Era de papel crema, de muy buena calidad, tenía letras doradas en relieve que brillaban bajo la luz de la farola. Era la invitación de boda de Borja y Vanessa. La abrí con las manos temblando, no por tristeza, sino por incredulidad ante su audacia. Dentro, había una nota manuscrita de Borja, su letra, esa letra picuda y nerviosa que yo conocía tan bien. Decía, espero que vengas. Cayetana, quiero que veas lo que es la felicidad de verdad, la que siempre busqué. Postdata, por favor, hazme un favor y no traigas esa gabardina vieja de lana a mi boda. Me senté en mi sillón, con el testamento de mi abuela en una mano y la invitación de mi exmarido en la otra. La ironía era tan grande que casi resultaba cómica. Él me invitaba a ver su riqueza prestada, su felicidad de escaparate, mientras yo sostenía en la otra mano una fortuna real.
Una historia de siglos que él había tenido al alcance de la mano y nunca supo ver porque estaba demasiado ocupado mirándose a sí mismo. ¿Saben? A veces me pregunto qué hubieran hecho ustedes en mi lugar si están escuchando esto, y tienen la edad suficiente para saber que la vida da muchas vueltas y que el destino tiene un sentido del humor muy particular. Díganme, si recibieran una nota así de alguien con quien compartieron su vida, ¿qué harían? ¿Nezarían la invitación al fuego de la chimenea con rabia? ¿O la guardarían en un cajón como un recordatorio de la pequeñez humana? ¿Hubieran ido a esa boda para darle una lección? Me gustaría leer sus comentarios aquí abajo. A veces, sentirse comprendida por personas que han vivido lo suficiente es el único consuelo que nos queda en las noches largas, porque, al final, la soledad compartida pesa un poco menos. Los meses siguientes fueron extraños, vivía una doble vida que nadie a mi alrededor comprendía del todo. Por las mañanas, seguía tomando mi café con leche en la cocina de siempre, esa cocina pequeña con azulejos blancos que Borja siempre quiso reformar, pero por las tardes, mi rutina cambiaba radicalmente. Un coche negro con cristales tintados me recogía en la esquina. Dejaba atrás mis rebecas de lana y mis zapatos cómodos, empecé a vestir trajes de chaqueta, cortes sobrios y elegantes, hechos a medida por sastres que antes solo conocía de nombre. Me sentaba en la cabecera de las mesas de reuniones, empecé a revisar las cuentas, los balances, las proyecciones. Mi abuela había sido una gestora conservadora, prudente, pero yo descubrí, para mi propia sorpresa, que tenía un instinto para los negocios que había estado dormido durante décadas. Y entonces, vi los papeles, como nueva dueña de la corporación que controlaba, entre otras inversiones, la entidad financiera donde Borja tenía sus cuentas. Tuve acceso a todo. Fue doloroso, no por celos, tampoco por rencor, sino por una vergüenza ajena profunda y silenciosa. Borja estaba construyendo su nueva vida, esa vida de éxito que tanto pregonaba en redes sociales, sobre arenas movedizas. Los números en la pantalla eran rojos, alarmantes. Había pedido préstamos personales al límite de su capacidad, había alquilado un Porsche Cayenne por meses, pagando una fortuna, solo para aparentar que era suyo ante sus amigos del club de pádel. Y había firmado el contrato de alquiler de la finca El Mirador. Lo había conseguido a un precio sospechosamente bajo, debido a un error administrativo de los antiguos gestores que no habían actualizado las tarifas. Recuerdo que me contaron que él alardeaba de tener contactos, de tener enchufes, de ser un hombre con influencia. Pobre Borja, su única influencia era la suerte, y la suerte se estaba acabando. Pero lo que me rompió el corazón no fue ver sus gastos en restaurantes de lujo o en relojes, fue ver la garantía. Para pagar el depósito inicial de la boda, Borja había hipotecado la casa de sus padres en el pueblo. Sus padres, gente buena, gente de campo que había trabajado la tierra toda su vida, gente que confiaba ciegamente en su hijo exitoso de Madrid. Ese hijo que les prometía que todo era una simple formalidad bancaria. Sentí una náusea física al ver sus firmas temblorosas en los documentos escaneados. Don Rodrigo, mi abogado y consejero, puso la carpeta sobre la mesa de caoba. Doña Cayetana, me dijo, usando ese trato formal que todavía me costaba aceptar, este señor, el señor Valdés, su perfil de riesgo es insostenible. El sistema automático del banco recomienda congelar sus líneas de crédito de inmediato. Cualquier otro cliente ya habría sido bloqueado. ¿Quiere que intervengamos para hacer una excepción por ser quien es? Miré la foto de Borja grapada en el expediente, sonreía con esa seguridad ensayada, con esa arrogancia frágil. Podría haberle salvado, podría haber firmado un papel, hacer una llamada, y cubrir sus deudas discretamente. Nadie se habría enterado jamás. Él hubiera seguido viviendo su fantasía, creyéndose un rey. Pero entonces recordé la hipoteca de sus padres. Recordé cómo me miraba Vanessa aquel día, como si yo fuera un mueble viejo que había que tirar a la basura, y pensé en mi abuela. Ella solía decir que la caridad malentendida es solo una forma de prolongar la estupidez ajena, y que a veces, dejar caer a alguien es la única forma de que aprenda a levantarse. Respiré hondo. No, le dije a don Rodrigo con voz firme, no haga ninguna excepción, aplique el reglamento estrictamente, como con cualquier otro cliente. Eso significa que sus tarjetas quedarán bloqueadas en cualquier momento, me advirtió él, ajustándose las gafas. Lo sé, respondí, y significa que no podrá pagar el resto de la boda en su finca, señora. Me levanté y miré por la ventana hacia el paseo de la Castellana, donde los coches corrían ajenos a los dramas humanos. Entonces, espero que tenga un plan B,
dije suavemente, porque yo he dejado de ser su red de seguridad. Firmé la orden de bloqueo y con esa firma, el destino de la fiesta quedó sellado. Faltaba apenas una semana para la boda. El destino, que a veces tiene un sentido del humor macabro, quiso que nos cruzáramos una última vez. Yo estaba en el barrio de Salamanca, en la calle Serrano, acababa de salir del despacho de don Rodrigo, donde habíamos estado revisando unos contratos interminables. El día estaba despejado, pero el aire tenía ese frío seco típico de Madrid, que te obliga a abrocharte el abrigo. Mi chofer me esperaba en la esquina con el motor en marcha, discreto como siempre. Y entonces, los vi, salían de una conocida tienda de moda masculina, riendo a carcajadas. Borja y Vanessa. Borja llevaba un traje azul eléctrico, un tono demasiado brillante bajo el sol de la tarde. Se miraba en los reflejos de los escaparates, ajustándose los puños de la camisa con ese gesto vanidoso que yo conocía de memoria. Vanessa iba colgada de su brazo, con varias bolsas de compras colgando de su muñeca. Parecían la imagen del éxito, o al menos, la imagen que las revistas dicen que es el éxito. Intenté girarme para evitar el encuentro, pero fue demasiado tarde. Vanessa me vio. Cayetana, gritó, con una voz aguda que hizo que varias personas se volvieran a mirar. Se acercaron a mí con pasos decididos. Borja parecía incómodo al principio, pero rápidamente compuso su máscara de triunfador. Se alisó la chaqueta y me miró de arriba a abajo. Vaya, Cayetana, dijo con una sonrisa torcida, ¿qué haces por aquí, mirando escaparates? Esta zona es un poco cara para tu presupuesto de funcionaria, ¿no crees? Sentí una punzada en el pecho, no de dolor, sino de lástima. Vi el sudor perlado en su frente. A pesar del frío, vi el temblor casi imperceptible en sus manos. Sabía, por los informes que había leído esa misma mañana, que estaba al borde del colapso financiero. Sabía que ese traje azul probablemente sería lo último que compraría antes de que las tarjetas dejaran de funcionar. Solo paseaba, respondí con calma, manteniendo la voz baja y serena. Vanessa dio un paso adelante y extendió la mano hacia mi cara de forma teatral. En su dedo anular brillaba un anillo enorme, una piedra que captaba la luz de forma agresiva. ¿Te gusta?, preguntó, moviendo los dedos para que destellara más. Borja dice que es una inversión. Diamantes de verdad, Cayetana, no como esa bisutería discreta que te gustaba a ti. Por fin ha encontrado a alguien que está a su altura, ¿verdad, cariño? Me lanzó una mirada desafiante, esperando que yo me enfadara, que llorara, que hiciera una escena. Miré el anillo. Sabía que estaba pagado a plazos, con un interés abusivo que Borja no podría cubrir el mes siguiente. Miré a Borja a los ojos y por un segundo, vi al hombre del que me había enamorado hacía años. Vi el miedo detrás de la arrogancia. Vi a un niño asustado que se había metido en un juego demasiado grande. Quise avisarle, quise decirle que parara, que devolviera el traje, que cancelara la boda y volviera a casa de sus padres antes de que la tormenta estallara. Me acerqué a él sin pensarlo, levanté la mano y le enderecé la solapa de la chaqueta, que estaba un poco torcida. Era un gesto antiguo, un hábito de nuestra vida pasada. Borja, le susurré, lo suficientemente bajo para que Vanessa no oyera los detalles. Ten cuidado, las cosas no siempre son lo que parecen. Cuida lo que firmas y por favor, llama a tus padres. Él se quedó rígido por un instante, luego, me apartó la mano con un manotazo brusco, como si mi contacto le quemara la piel. No me des lecciones, Cayetana, escupió con rabia, tú vive tu vida pequeña y aburrida, y déjanos a nosotros disfrutar del éxito. Estás amargada, eso es lo que te pasa. Vuelve a tus libros viejos y déjanos en paz. Vanessa soltó una risita cruel y tiró de su brazo. Vámonos, amor, el taxi está esperando, dijo ella. Se subieron a un taxi normal que pasaba por allí. Aunque Borja siempre decía que odiaba los taxis y prefería los servicios privados, yo me quedé en la acera unos segundos, viéndolos discutir dentro del coche mientras se alejaban. Mi chofer abrió la puerta trasera del Mercedes negro. ¿A casa, señora de la Vega?, preguntó. Sí, dije, a casa. Me subí al coche y me recosté en el asiento de cuero. Los vi alejarse a través del cristal tintado, directos hacia el precipicio que ellos mismos habían cavado, y supe que esa era la última vez que los vería antes del desastre. El día de la boda amaneció gris. Yo no fui a Toledo, me quedé en mi casa de Madrid, sentada en mi sillón de lectura, con el teléfono móvil sobre la mesa auxiliar. No podía leer, no podía concentrarme en nada, solo esperaba. Sabía lo que iba a pasar, pero eso no hacía que la espera fuera menos angustiosa. A las 3 de la tarde,
Mi teléfono vibró, era Manuel, el encargado de la finca El Mirador. Lo descolgué al primer tono. Señora, dijo con voz tensa, ha ocurrido, las tarjetas han sido rechazadas, todas ellas. El señor Valdés está fuera de sí, grita que es un error del banco, que va a llamar al director general. ¿Qué hacemos? Detenemos el servicio. ¿Les pedimos que abandonen la propiedad? Cerré los ojos, imaginé la escena, imaginé a los padres de Borja, dos ancianos de pueblo que se habían puesto sus mejores ropas para ver casar a su hijo, sentados en esa mesa elegante, sin entender por qué los camareros no servían la comida. Imaginé la humillación en sus rostros curtidos por el sol. Ellos no tenían la culpa de la vanidad de su hijo. No, Manuel, dije con firmeza, no eche a nadie, sirva la comida, que la fiesta continúe como si nada hubiera pasado de cara a los invitados, pero lleve al señor Valdés a la oficina privada, hágale firmar un reconocimiento de deuda personal por el importe total del banquete, que sepa que cada copa de vino que se sirva hoy, la tendrá que pagar con su futuro. Manuel asintió al otro lado de la línea, entendido. Señora, pero hay algo más. Dudó un momento. La noticia ha salido, alguien ha visto la revista digital, el artículo sobre usted, se está corriendo la voz por el salón como la pólvora. Colgué el teléfono y abrí la tablet. Allí estaba, en la portada de la edición digital de la revista Hola, Cayetana de la Vega, la heredera silenciosa que controla el nuevo imperio mediático. La foto era una que me habían tomado saliendo del consejo de administración, seria, con mi traje oscuro. Leí los comentarios que empezaban a aparecer en redes sociales. La gente es cruel, la gente de la alta sociedad, esa a la que Borja tanto adoraba, es la más cruel de todas. Manuel me fue enviando mensajes de texto relatando lo que sucedía. Era como leer el guión de una tragedia en tiempo real. Me contó que, cuando los invitados se dieron cuenta de quién era yo realmente, el ambiente cambió. Los socios de Borja, esos hombres de negocios con los que él soñaba hacer tratos millonarios, empezaron a levantarse uno a uno. Fingían llamadas urgentes, decían que tenían que volver a Madrid por un imprevisto. Nadie quería ser visto en la boda de un hombre que acababa de quedar en ridículo frente a la dueña del imperio. Borja se quedó solo en la mesa nupcial, aislado, como un rey sin corte. Y luego, el golpe final. Vanessa, Manuel me contó que ella estaba mirando su teléfono sin parar, estaba leyendo los comentarios, estaba viendo cómo su boda, que debía ser el evento del año en Instagram, se había convertido en un meme, en una burla nacional. Se levantó, se quitó el velo, tiró el ramo de flores al suelo, con rabia, pisoteando los pétalos blancos. No le gritó a Borja por ser pobre, le gritó por haberla convertido en un chiste. Me voy, dijo ella, según me contó Manuel, no pienso quedarme aquí. Para que se rían de mí. Salió del salón y se subió al coche de uno de los pocos amigos que quedaban, dejando a Borja allí, en medio de un salón medio vacío, con una deuda impagable y el eco de los murmullos resonando en las paredes de piedra. Yo apagué la tablet, me quedé mirando la lluvia caer sobre Madrid. No sentí victoria. Sentí una tristeza profunda, infinita, vergüenza ajena. Me dolía el corazón por sus padres, aunque parezca mentira, me dolía un poco por él, porque Borja había conseguido lo que quería, ser el centro de atención, pero el precio había sido su propia destrucción. Los días que siguieron a la boda no fueron fáciles, para nadie. Madrid es una ciudad grande, pero los círculos en los que nos movemos son pequeños, claustrofóbicos. El escándalo de la finca El Mirador corrió como la pólvora. No hubo periódicos serios que hablaran de ello, por supuesto, pero en los mentideros de la villa, en los cafés de moda y en los pasillos de las empresas, no se hablaba de otra cosa. El novio que no pudo pagar, la novia que huyó y la exmujer que resultó ser la dueña de todo. Borja desapareció literalmente, se encerró en el apartamento alquilado del barrio de Salamanca. Con las persianas bajadas supe por don Rodrigo que la empresa, Inversiones Castellana, actuó rápido. No podían permitirse tener a un directivo cuya reputación estaba por los suelos. Le ofrecieron una salida discreta, un traslado inmediato a una sucursal en Soria. Una ciudad pequeña y fría, lejos del brillo de la capital. Era un destierro en toda regla. Borja, con ese orgullo herido que aún le quedaba, prefirió dimitir antes que aceptar la humillación. Se fue con una mano delante y otra detrás, sin indemnización y con una deuda personal que le perseguiría durante años. Por mi parte, me convertí en una especie de celebridad involuntaria. Mi teléfono no dejaba de sonar. Revistas, programas de televisión, periodistas que querían entrevistarme,
que querían saber cómo se sentía la mujer que había dado el jaque mate. Rechacé todo, absolutamente todo, no di ni una sola declaración, seguí yendo a mi oficina, con mi chofer, con mi ropa discreta, ignorando los flashes de los fotógrafos que a veces me esperaban en la puerta. Descubrí que el poder, ese poder que Borja tanto ansiaba, es en realidad una jaula de oro. Te protege, sí, pero también te aísla. Me sentía terriblemente sola en mi inmensa casa vacía. Y luego estaban las llamadas de Borja, que empezaron la misma noche de la boda. Primero fueron llamadas furiosas, llenas de reproches, gritando al contestador que yo había planeado todo para arruinarle. Luego, al día siguiente, el tono cambió, empezó a suplicar, me pedía perdón, decía que se había equivocado, que Vanessa no significaba nada, que solo estaba confundido. Decía que yo era la mujer de su vida, que siempre lo había sido. Escuchar su voz quebrada, reducida a la de un hombre desesperado, era una tortura. Me sentaba en mi sillón, en la oscuridad, con una copa de vino en la mano, y escuchaba los mensajes uno tras otro. Mis manos temblaban. Una parte de mí, esa parte vieja y sentimental, quería descolgar, quería decirle que estaba bien, que podíamos arreglarlo, que le ayudaría a pagar la deuda, pero otra parte, la parte que mi abuela había despertado en mí, sabía que eso sería un error fatal. Responderle sería darle esperanzas falsas, sería volver a caer en la trampa de su dependencia emocional, así que no contesté nunca. Dejé que el silencio fuera mi única respuesta, aunque ese silencio me doliera tanto como a él. Takurube, hay noches en las que todavía me siento en ese sillón y escucho el eco de su voz en mi memoria. Me pregunto si fui demasiado dura, me pregunto si mi silencio fue un acto de crueldad, en el fondo, un acto de compasión suprema para obligarle a madurar. ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión así? ¿Alguna vez han tenido que elegir el silencio para soltar a alguien a quien amaron profundamente, sabiendo que hablar solo prolongaría el dolor? Si todavía están ahí, escuchando esta historia triste de una vieja dama, les pido un pequeño favor, déjenme un comentario aquí abajo, díganme simplemente, sigo aquí, Cayetana, o compartan conmigo sus propios silencios. Saber que me escuchan, saber que no estoy hablando sola en la oscuridad, es el mayor consuelo que pueden darme para reunir fuerzas y contarles el final de esta historia. Pasaron 2 meses, el otoño dio paso a un invierno temprano en Madrid, de esos que traen vientos fríos de la sierra. Yo salía de las oficinas del Grupo Medios, en pleno paseo de la Castellana, eran las 7 de la tarde y ya había oscurecido. Me ajusté el abrigo y caminé hacia el coche que me esperaba, pero antes de llegar, una figura emergió de entre las sombras de un kiosco cerrado. Era el Borja, casi no lo reconocí, había perdido peso, mucho peso. Su cara, antes siempre bronceada y cuidada, estaba pálida y tenía esa sombra gris de quien no duerme bien. No llevaba su traje azul eléctrico, ni sus zapatos italianos brillantes, llevaba una gabardina un poco arrugada y unos zapatos de suela gastada. El pijo de manual, el triunfador de LinkedIn, había desaparecido. Delante de mí solo quedaba un hombre cansado, derrotado por sus propias ambiciones. Cayetana, dijo, su voz sonaba ronca. Me detuve, mi guardaespaldas dio un paso adelante, tenso, pero le hice un gesto con la mano para que se quedara atrás. No había peligro, solo había tristeza. Hola, Borja, respondí. Se acercó un poco más, pero mantuvo la distancia, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Me miró a los ojos, buscando algo, quizás buscaba a la mujer sumisa de antes, a la que podía manipular con una sonrisa, pero esa mujer ya no existía. ¿Por qué?, me preguntó de repente, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste quién eras realmente? Suspiré, el aliento formó una pequeña nube blanca en el aire frío. No te oculté nada, Borja, dije suavemente. Sabías mi nombre, sabías mi apellido, conocías a mi abuela, aunque nunca quisiste visitarla, simplemente, nunca te importó mirar más allá de la superficie. Él negó con la cabeza, con rabia contenida. Eso no es justo, Cayetana, si hubiera sabido, si me hubieras dicho que eras una de la Vega, que tenías todo este imperio. Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba a punto de decir, pero yo terminé la frase por el si lo hubieras sabido, no te habrías ido. Dije, eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? Si hubieras sabido que yo era rica, que podía darte el estatus que tanto ansiabas, te habrías quedado conmigo, habrías fingido amarme, habrías aguantado mis libros viejos y mis rebecas de lana, solo por el poder que mi apellido te daba.
Borja bajó la mirada, no pudo negarlo, y en ese silencio, en esa incapacidad para mentirme una vez más, se rompió lo último que quedaba entre nosotros, se me cayó la venda de los ojos definitivamente. Durante años, había creído que Borja era el amor de mi vida, un hombre brillante que solo necesitaba un poco de apoyo. Ahora veía la verdad. Borja no era un hombre malvado, era algo mucho más triste, era un niño eterno, un niño caprichoso que necesitaba juguetes caros para sentirse valioso. Cayetana, por favor, susurró, estoy arruinado, mis padres van a perder la casa, ayúdame, solo esta vez no te pido que vuelvas conmigo, solo ayúdame a salir de este pozo. Sentí una punzada de dolor físico en el pecho, tenía el poder para hacerlo, podía sacar mi chequera allí mismo y solucionar todos sus problemas con un garabato, pero miré sus ojos suplicantes y comprendí algo fundamental: si le daba el dinero, le estaría robando lo único que le quedaba, su dignidad. Si le salvaba ahora, nunca aprendería a salvarse a sí mismo. Seguiría siendo ese niño dependiente, buscando siempre a alguien a quien culpar o a quien exprimir. Lo siento, Borja, dije con firmeza, no puedo hacerlo, no sería justo para ti, tienes que arreglar esto tú solo, tienes que volver a casa de tus padres, mirarlos a los ojos y pedirles perdón, tienes que trabajar, empezar de cero, sudar cada euro, solo así podrás recuperar el respeto por ti mismo. Él me miró con incredulidad, como si le hubiera hablado en otro idioma, pero yo ya me había dado la vuelta, caminé hacia el coche, con la espalda recta, sintiendo el frío en la cara pero un calor nuevo en el corazón. Me subí al asiento trasero y cerré la puerta. A través del cristal, vi a Borja quedarse allí, solo, en medio de la acera de la Castellana. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, indiferente. Ya no era el centro del mundo, era solo un hombre más en una ciudad de millones. El coche arrancó y me alejé, dejando atrás al fantasma de mi pasado, sabiendo que no había vuelta atrás, y que eso, aunque dolía, era lo mejor que nos podía pasar a los dos. Un año después, la vida había vuelto a su cauce, aunque el río ya no era el mismo. Era otoño otra vez y estaba en Toledo, revisando los olivares de la finca que rodea la finca El Mirador. Los árboles estaban cargados de fruto, aceitunas negras y verdes que brillaban bajo el sol suave de la tarde. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada en las chimeneas lejanas. Me había acostumbrado, poco a poco, a mi nueva realidad. Ser la presidenta del grupo Medios no era el trabajo tranquilo de archivera que yo había elegido, pero tenía su propia belleza. Me gustaba la sensación de construir algo, de tomar decisiones que afectaban a cientos de familias, pero mentiría si dijera que era completamente feliz. El poder es solitario. Mis días estaban llenos de reuniones, de firmas, de eventos sociales donde todos me sonreían pero nadie me conocía de verdad. Por las noches volvía a mi casa grande en Madrid, me quitaba los tacones y me preparaba una taza de té. El silencio de la casa era mi único compañero, no busqué a nadie más. Después de lo de Borja, mi corazón necesitaba descansar, sanar en soledad, como un hueso roto que necesita quietud para soldarse bien. De vez en cuando, me llegaban noticias de él. Madrid es un pañuelo, y los rumores vuelan. Me contaron que había vuelto de Soria a los pocos meses, no aguantó el destierro, ahora trabajaba como agente inmobiliario freelance, intentando vender pisos de lujo a clientes extranjeros. Decían que seguía vistiendo bien, que seguía llevando el pelo engominado hacia atrás y esa sonrisa de vendedor, pero que algo en él se había apagado. La chispa, esa arrogancia que lo hacía brillar, había desaparecido. Una tarde, el destino quiso que lo viera con mis propios ojos. Estaba en una terraza del barrio de Salamanca, tomando un café rápido antes de una reunión, y allí estaba él, en la mesa de al lado, separado de mí por una jardinera de hiedra. No me vio, estaba con una pareja joven, probablemente recién casados. Les enseñaba unos planos en una tablet. Hablando con gestos amplios y entusiastas, les prometía el paraíso, les hablaba de inversión, de futuro, de estatus, de vida soñada, las mismas palabras que solía decirme a mí, pero su voz sonaba cansada, sonaba mecánica, como un actor que ha repetido el mismo papel demasiadas veces en una obra que ya nadie va a ver. Lo observé en silencio, protegida por las hojas verdes de la hiedra. Vi cómo se aflojaba la corbata discretamente cuando los clientes no miraban, vi las ojeras profundas bajo sus ojos, vi cómo le temblaba la mano al sostener la taza de café, y entonces, ocurrió algo curioso. Esperé sentir rabia. Esperé sentir esa satisfacción oscura de ver al que te hizo daño reducido a la nada, pero no sentí nada de eso. Tampoco sentí amor, ni nostalgia,
solo sentí una inmensa calma, como cuando miras una foto vieja de tu infancia y reconoces al niño que fuiste, pero sabes que ya no eres tú. Borja ya no era mi marido, ni mi enemigo, ni mi amor, era solo un hombre que había apostado todo a una carta equivocada y había perdido, y yo ya no era su víctima, era libre. Mi victoria no era verle fracasar, mi victoria era que su fracaso ya no me dolía. Hice un ademán de levantarme para ir a saludarlo, quizás por educación, quizás para cerrar el círculo o verde, pero me detuve. ¿Para qué? ¿Para avergonzarle? ¿Para que viera mi ropa cara y mi chofer esperando? No, eso sería cruel, y yo no soy cruel. El pasado debe quedarse donde está. En el pasado, volver a abrir esa puerta solo traería corrientes de aire frío. Me levanté en silencio, dejé un billete sobre la mesa y me fui sin que él me viera, pero antes de subir al coche, hice una llamada a mi abogado, don Rodrigo, le di una instrucción precisa, quería que hiciera una donación anónima, una cantidad discreta, pero suficiente, para cubrir los gastos médicos de una operación de cadera que el padre de Borja necesitaba en el pueblo. Sabía que sus padres estaban pasando apuros por culpa de la hipoteca, nadie debía saber qué venía de mí, especialmente Borja. Si él se enteraba, su orgullo no lo soportaría. Hágalo pasar por una ayuda social o una subvención agrícola, le dije a don Rodrigo. Él no hizo preguntas, entendió. Me subí al coche y miré por la ventanilla, vi a Borja una última vez, sonriendo a sus clientes, vendiendo humo. Adiós, Borja, susurré, que encuentres tu camino, aunque sea lejos de mí. El coche arrancó y me llevó de vuelta a mi vida, a mi soledad elegida, a mi paz ganada a pulso. Y así, amigos míos, llegamos al final del camino. Han pasado muchas lunas desde aquel día lluvioso en la finca El Mirador. Desde la seguridad de mi estudio, con una taza de té caliente entre las manos, miro hacia atrás y ya no veo dolor, solo veo lecciones que la vida me enseñó de la forma más dura posible, pero necesaria. La caída de Borja no comenzó cuando el datáfono rechazó su tarjeta de crédito, ni siquiera comenzó cuando Vanessa se subió al coche de otro hombre y lo dejó plantado entre los restos de la fiesta. Su caída comenzó mucho antes. Empezó el día en que decidió que el valor de un ser humano se mide por la marca de su reloj y no por la nobleza de su palabra. Creyó que un traje caro podía ocultar un carácter pobre, creyó que un coche de lujo alquilado le daba clase, pero olvidó una verdad antigua que mi abuela siempre repetía: el hábito no hace al monje, y el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño, puede comprar aduladores, pero no lealtad. Durante mucho tiempo, me culpé, me pregunté qué me faltaba, me pregunté por qué no fui suficiente para retenerle, pero ahora, con la claridad que da el tiempo, he comprendido que su traición no nació de la fuerza, sino de una debilidad profunda. Borja no me dejó porque yo fuera poca cosa para él, me dejó porque, en el fondo, yo era demasiado grande para su ego frágil. Él necesitaba a alguien pequeño, necesitaba a alguien que dependiera de él para sentirse poderoso, para sentirse un gigante, frente a una mujer tranquila, que se bastaba a sí misma. Él se sentía invisible, su arrogancia no era más que un disfraz, un escudo de cartón para proteger a un niño asustado que temía, más que a nada en el mundo, no ser necesitado. Y aquí yace la lección más importante de todas, la que quiero que se lleven con ustedes esta noche. Mi verdadera victoria no fue heredar una fortuna, no fue comprar el banco donde él trabajaba, ni ser la dueña de la finca donde él quiso casarse. Esas son cosas materiales, papeles que el viento se puede llevar. Mi verdadero triunfo fue la dignidad. No hubo gritos, no hubo escenas en la calle, no hubo venganza pública ni entrevistas en televisión para humillarle. Yo simplemente seguí mi camino, ocupé el lugar que me correspondía y dejé que las consecuencias naturales de sus actos hicieran su trabajo. Porque la mujer, o el hombre, que conoce su verdadero valor no necesita demostrar nada a nadie, no necesita hacer ruido. El poder real es silencioso, simplemente, es la mejor respuesta ante la falta de respeto. No es el ataque, sino la retirada elegante, es saber irse con la cabeza alta, sin romper nada, pero sin mirar atrás. La vida, a veces, nos quita lo que creemos desear con desesperación, solo para devolvernos lo que realmente necesitamos. A mí me quitó un marido, pero me devolvió a mí misma, me devolvió a la Cayetana fuerte, capaz y serena que había estado escondida bajo capas de miedo y complacencia. Y ahora, me gustaría despedirme con una pregunta para ustedes, para ti, que me has acompañado en este relato, esta noche. Cuando todo esté en silencio y te mires al espejo, después de quitarte el maquillaje, el traje de trabajo y las máscaras sociales,
¿A quién ves? ¿Ves a alguien que vive intentando impresionar a los demás, buscando aplausos que se desvanecen? ¿O ves a alguien que vive en paz con su propia verdad, aunque nadie más la aplauda? Piénsenlo, porque al final del día, la única persona con la que vas a tener que convivir el resto de tu vida, eres tú mismo. Buenas noches, y gracias por escucharme. La historia de mi silencio termina aquí. No ha sido fácil volver a abrir estas heridas para compartirlas con ustedes, pero creo que era necesario. No les pediré que juzguen si hice bien o mal al dar media vuelta aquella tarde de invierno y dejarle atrás. Cada uno carga con el peso de sus propias decisiones. Solo les invito a ponerse, por un instante, en mis zapatos y preguntarse, ¿cuánto cuesta mantener la dignidad cuando el corazón, a pesar de todo, todavía recuerda? Si algo de lo que he contado ha resonado en su interior, o si alguna vez han tenido que elegir entre salvar a otro o salvarse a sí mismos, me gustaría leerlo en los comentarios. Sus palabras son la compañía que llena los huecos de esta casa grande. Si desean seguir compartiendo estos momentos de intimidad, un simple me gusta o suscribirse a nuestro canal, Silencio y Venganza, es la forma más discreta y hermosa de decirme que no estoy sola en este viaje. Compartan este relato con quien crean que necesite escucharlo. Nos encontraremos pronto, en otra historia, en otro secreto guardado. Hasta entonces, cuiden, por encima de todo, su propia paz. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.